Es un privilegio compartir con ustedes este curso importantísimo sobre la salvación. Si usted no ha tenido oportunidad de estudiar todas las partes de este curso, haga el serio esfuerzo para hacerlo. Estará disponible el libro digital para que pueda estudiar. Inicio con este importante principio. Ante preguntas lógicas y emocionales con respecto a si perdieron la salvación quienes pecaron y se alejaron de una congregación, nuestras respuestas deben ser basadas en principios bíblicos y argumentos teológicos para contestar las preguntas que son emocionales y lógicas. Las preguntas sobre si se pierde o no la salvación generalmente se basan en experiencias y reacciones emocionales, pues algunos dicen sentir dolor por los que se van y otros molestia porque pueden ser salvos quienes les engañaron y vivieron vidas religiosas muy inspiradoras y luego se marcharon para elegir actitudes pecaminosas y dicen no puede ser que sea salvo. Seguramente no. Muchos cuentan testimonios de personas que se fueron de las congregaciones y que según esas personas eran salvas, pero ahora están perdidas. Aunque son preguntas lógicas y tocan las emociones, mis respuestas no pueden ser iguales. Tienen que ser teológicas y basadas en la palabra de Dios y en sabias convicciones. Estas son algunas de las preguntas de la gente. Vamos a estudiar durante algunos programas. ¿Puede un cristiano ser un apóstata? Esa es una pregunta muy buena. Este es mi principio. Un cristiano que por la sangre de Cristo ha sido lavado y que por el poder del Espíritu Santo ha sido regenerado, está seguro, nunca dejará de ser salvado. Pocas cosas pueden igualar el impacto que experimentamos cuando nos encontramos cara a cara con aquellos que abandonan la fe cristiana. Es muy doloroso. Yo lo he vivido la experiencia de que personas conocidas se van. Es muy doloroso ver que algunos que fueron líderes y guiaron a otros a conocer el Evangelio se encuentren hoy viviendo en pecado. Un cristiano puede pasar por una temporada de crisis espiritual. Todo cristiano puede fallar, pecar, puede pasar por una estación de desobediencia. Pero si es un hijo de Dios, será disciplinado, a sus hijos los disciplina. Y volverá al sendero de comunión con Dios porque es un hijo legítimo. Pueden pasar por temporadas de manos caídas, de rodillas paralizadas, pero Dios los conoce y sabe cómo tratar con ellos. No ha perdido su salvación un cristiano genuino, solo dejó de vivir como alguien que tiene la salvación y eligió vivir en rebelión y se encuentra con un Dios de amor y fuego consumidor. El escritor de Hebreos escribe, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. ¿Comprendió aquello? Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Vamos, anímense, fortalezcan sus rodillas debilitadas. Vamos, dejaron de orar. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hebreos 12, 6, 13. El deslizamiento de un creyente genuino, de una persona regenerada, siempre es temporal.
y siempre involucra el castigo de Dios que tiene la intención de producir arrepentimiento. Nunca significa que perdió su salvación temporalmente. La palabra recaer nunca puede referirse a un cristiano genuino. Se refiere a una persona que profesa fe en Cristo, que tiene la religión cristiana, que puede conocer la doctrina, que conoce la Biblia, que puede ser apóstol, profeta, que ha decidido vivir un estado de rebelión deliberada, de indiferencia impía, una vida hipócrita. Un cristiano puede elegir continuar en desobediencia también y puede recibir las más fuertes disciplinas, que como dice Pablo, es la muerte, para que se evite el mal testimonio de la iglesia y la persona vaya a la vida eterna, porque si es un regenerado ha sido salvada, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿por qué algunos no vuelven, o vuelven y vuelven a marcharse, o mueren sin volver? Les recuerdo una vez más lo que la Biblia afirma, porque esto es lo más importante. Recuerde que Jesucristo mismo dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note lo que Jesús, el juez justo, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sí, yo he aconsejado a esposas de hombres que hacen milagros, esposas de profetas que viven en adulterio. La gente no lo sabe. Dice la palabra: entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Recuerde esta otra importante verdad revelada por Juan, porque no se debe tomar un pasaje y luego olvidarse de todos los grandes pasajes que hablan de la salvación en Cristo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3, 4, 10. Esto no significa que alguna vez el cristiano nunca va a caer en pecado. Cae en pecado. Lo que dice es que no vive permanentemente en el pecado. El escritor de Hebreos también advierte: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no que la verdad ha llegado al corazón, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, obvio, si no quiere arrepentirse. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hebreos 10, 26, 27. Un apóstata nunca puede ser un verdadero creyente, un verdadero y genuino, un hijo de Dios que ha sido regenerado y salvado por Cristo. Es alguien que, como dice Jesús, recibió el conocimiento de la verdad, conoce el Evangelio, no conoce verdaderamente a Dios. La persona ha visto, ha oído la verdad, la conoce bien, la canta, la puede recitar, la declara, pero la rechaza deliberadamente cuando se trata de su estilo de vida. No puede ser un creyente, es un incrédulo, quien ha escuchado y conoce el mensaje del Evangelio, pero no conoce la verdad. En el idioma griego se pueden utilizar dos palabras principales cuando queremos referirnos al conocimiento. La primera de ellas es gnosis, que describe el conocimiento general, ordinario. Y así se usa en el Nuevo Testamento a menudo.
La otra palabra es epignosis, y es precisamente la que usa el escritor de Hebreos allí, en el versículo 26. Esta palabra describe el conocimiento pleno, que no solo permite entender, sino también discernir. Entonces el escritor no está describiendo a cualquier persona, sino a aquellas que conocían más profundamente el Evangelio, pero se marcharon. Por eso dice, algunos hicieron milagros, conocían el Evangelio, profetizaban. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:4. Note aquella palabra, es imposible. Quienes se mantienen en ese estado apóstata, es imposible que sean regenerados. Quienes se mantienen creyendo que son cristianos, no se arrepentirán para obtener salvación, porque ellos tienen su sistema religioso que les hace creer que son salvados. Ellos tienen su forma de creer, sus ideas de doctrinas, su mundo teológico, que les hace creer que son salvos, y es imposible que vuelvan a arrepentirse, pues creen que conocen la verdad porque conocieron algo de ella, pero no conocieron lo que Dios demanda que conozcan. ¿Ha conocido algo de la verdad un pastor que es homosexual y que le permiten en su denominación? Por supuesto que sí. Han estado dentro de las congregaciones, han adquirido conocimiento, pero después de un tiempo de participación, o vuelven al mundo o viven una vida pecaminosa, practicando cosas que la Biblia prohíbe, porque su naturaleza no ha sido regenerada, porque no han sido salvados. Por eso discuten con sus teologías, sus doctrinas, para justificar su pecado. Entonces, las doctrinas la predican, conocen el camino de Dios, lo han estudiado, aún pueden enseñarlo y vivir como creyente en medio de los genuinos salvados. Pero eso no le hace salvado. El proceso de apostasía puede ser gradual, pero en algún momento se toma una decisión consciente de dejar el camino de Dios y rechazar la gracia salvadora del Señor Jesucristo antes de ser regenerado, o se mantiene engañado en sus falsas ideas doctrinales y muere engañado. El escritor describe a los que siguen pecando a propósito, voluntariamente, y esa palabra lleva la idea de una intención deliberada que es habitual. Esto no describe a pecados cometidos por ignorancia o debilidad, sino a aquellos que están planeados, que la persona sabe exactamente que es un acto grave de rebelión contra Dios. Alguien me decía que era un predicador y andaba metido en adulterio con prostitutas. Conoce. La palabra no solo describe la realización del pecado deliberadamente, sino que describe una forma establecida de pensar y creer y de vivir en rebelión contra Dios abiertamente, o creer que cree la verdad, pero su verdad es una mentira. Un creyente a veces puede caer en el pecado, somos seres humanos falibles. A veces podemos elegir alejarnos de la verdadera intimidad con el Señor y con su pueblo, y por la disciplina divina volveremos a la comunión con Dios. Y si nos seguimos rebelando, puede el Señor determinar el castigo más grave para un genuino creyente, que es permitir su muerte, para evitar que el Evangelio sea denigrado y la persona sí sea salvada. La verdad es que nosotros no podemos determinar quién es apóstata, no tenemos la capacidad, no podemos determinar quién es un creyente genuino en estado de rebelión. Por eso los ejemplos no podemos discernirlos. Esa es la labor del Salvador, no nuestra. Nosotros somos los encargados de examinar nuestra vida para determinar si nuestra fe es genuina. Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. 2 Corintios 13:5. El apóstol Juan dio en el clavo cuando dijo, esas personas salieron de nuestras iglesias,
pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Note lo que agrega. No hay dónde perderse, dice Juan. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Primera de Juan 2:19. ¿Hay algo más claro que eso? Otra pregunta. ¿Se salvarán las personas con enfermedades mentales? Este es mi principio. Todo ser humano vive por la voluntad de Dios, que tiene control de todo. No puede ser perdido quien está incapacitado para elegir ser salvado. Dios otorga su gracia y libra de la condenación a todas sus criaturas con discapacidades mentales que no pueden elegir la maldad y tampoco la salvación. Estoy convencido que Dios puede otorgar la salvación por medio de Jesucristo a las personas con discapacidades mentales, con retrasos cognitivos severos. Creo que así como pese a su naturaleza pecaminosa, extiende su gracia para salvar a los niños inocentes, también extiende su gracia para salvar aún a adultos que por su condición de falta de capacidad mental para entender, no pueden comprender la verdad. Estoy convencido que debemos ser muy cuidadosos, pues no es tan sencillo. Aún científicamente, no es sencillo saber con absoluta exactitud quién cae en esta categoría de imposibilidad de comprensión. Creo que nosotros debemos ser prudentes, creo que debemos ver a todas las personas discapacitadas como personas que necesitan las buenas nuevas de Cristo. Si la entienden o no, no es nuestro problema. Al igual que el resto de nosotros, lo necesitan, con las cuales compartimos el Evangelio. Debemos hacerlo independientemente, si nos damos cuenta o no que lo comprenden. Pero tenemos que hacerlo. El peligro es que creamos que la persona no está asimilando cuando muy bien podría estar comprendiendo. Y por ello creo que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para compartir con ellos la verdad cuando tenemos dudas si entienden o no. Los bebés y aquellos con discapacidades mentales que impiden el procesamiento de información didáctica pertenecen a una categoría separada con respecto a la salvación. Naturalmente incapaces de ejercer una fe consciente. Son personas que no pueden incluirse en la imagen de Romanos 1, que presenta una humanidad rebelde sin excusa. No pueden conocer a Dios. No pueden activamente suprimir la verdad. Entonces la razón de la ira de Dios es la ira contra el mal. Dios no está enojado con personas inocentes, está enojado con los culpables. El punto específico por el cual se les acusa de mal es en el rechazo de la autorrevelación de Dios. A eso es de Romanos 1. Rechazan la autorrevelación de Dios. Un argumento teológico importante a favor del cielo como el hogar eterno de los niños y de las personas con enfermedades mentales es que somos salvos por la gracia, pero condenados por las obras. Y cuando existen personas en situación así, que no tienen la capacidad de entender, los bebés, los niños pequeños, los discapacitados mentales, no entienden completamente la diferencia entre el bien y el mal. Aquellos que no la entienden, que no entienden la diferencia entre la ley de Dios y la gracia de Dios, por lo que no puede escoger deliberadamente el pecado. Spurgeon, en su sermón Exposiciones de las Doctrinas de la Gracia, nos entrega unas palabras muy importantes. Él escribió lo siguiente: pudo haber existido en algún lugar de algún rincón de la tierra un sinvergüenza que se atreviera a decir que había infantes en el infierno, pero nunca me he encontrado con él, ni me he encontrado con un hombre que haya visto a una persona así. Sostenemos, dice Spurgeon,
que todos los infantes que mueren son elegidos de Dios y por lo tanto son salvos. Y consideramos que esto es el medio por el cual Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma en gran medida. Y a veces esperamos que así la multitud de los salvos excedan la multitud de los perdidos. Agrega Spurgeon, creo que el Señor Jesús, quien dijo, de los tales es el reino de los cielos, recibe diaria y constantemente en sus brazos amorosos a aquellos tiernos que solo son mostrados y luego arrebatados al cielo. Qué lindo, ¿no es cierto? Las Escrituras revelan que constantemente las personas son juzgadas sobre la base de los pecados cometidos voluntaria y conscientemente en el cuerpo y por haber entendido el mensaje del Evangelio y rechazarlo, o por haber conocido a Dios por medio de la revelación general y sus conciencias, y aún así deciden rechazarlo, como dice Romanos 1. Pero eso no puede ocurrir con los niños y las personas que no tienen la capacidad de procesar la información didáctica. Por eso, nuestro Dios tiene elementos de gracia maravillosa para recibirles a ellos. Conclusión. No puede ser un apóstata un cristiano genuinamente regenerado. No será condenado quien no tiene la capacidad mental de elegir el pecado o elegir ser salvado. Ellos no pueden elegir la salvación. Dios la elige para ellos. No porque sean inocentes y tampoco porque hayan merecido el perdón, sino únicamente porque Dios los ha elegido soberanamente para vida eterna, ha regenerado sus almas y les ha aplicado los beneficios de la sangre de Cristo que permite su limpieza y perdón, aparte de la conciencia. Maravilloso Dios de la gracia. ¿Lo conoce usted?